¿Qué tal? No piensen que me olvide de ustedes. Vamos a continuar este año con más videos de matemática, física, química, de lo que me pidan. Este, Voy a encarar un tema bastante complicado, bastante difícil de poder explicar, sobre todo para los chicos que salen de colegio secundario y que intentan ingresar a la universidad. El tema es álgebra. Y tengo dos formas de poder explicarlo. O lo explico como para que puedan hacer los ejercicios sin entender qué es lo que están haciendo, o trato de explicarlo un poco más que se entienda de dónde vienen las cosas. Porque cuando uno entiende bien de dónde vienen las cosas, ustedes tienen más libertades para poder decidir cómo hacer un ejercicio y no lo tratan de hacer por comparación. Pero para poder conseguir eso, ustedes tienen que entender qué es cada cosa, qué significa cada palabra para tener plena libertad de las decisiones. No solo para el álgebra, sino para cualquier otra cosa de la vida. Bueno, ya empezamos con el Power. Bueno, empezamos primero para entender para qué se usa el álgebra, básicamente. Bueno, el álgebra es una parte de la matemática que estudia los sistemas de ecuaciones lineales, es decir, que todas las variables están elevadas a la potencia 1. Vectores, matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, como también se usa para resolver ecuaciones diferenciales en computación. La física, obviamente, hace uso del álgebra lineal, sobre todo con toda la parte de la física, que es bastante, que se necesita definir lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Vamos a profundizar un poco más adelante, pero los vectores están representados por rectas que tienen una orientación. Las operaciones que usamos en los números reales, sí, se usan, pero hay que tener mucho cuidado porque lo más representativo para lo que uno más puede tratar de resolver una suma de vectores es a través de métodos geométricos. ¿Sí? Hay métodos matemáticos, pero básicamente son geométricos. Están representados por escalares y tienen una componente que es vectorial. Para poder definir todo esto, básicamente lo que está diciendo acá es, bueno, no sé, voy para allá. Y ya con el hecho solo de señalar, implícitamente estoy definiendo un sistema de coordenadas, que sería en este caso yo, que digo voy para allá, de acá para allá. Eso significa un sistema de coordenadas. Y después yo digo, ¿cómo voy a llegar a ese lugar? Si voy a caminar 3 cuadras para adelante y 2 cuadras para la derecha, o puedo caminar 45 grados durante un determinado tiempo en una sola dirección. Eso sería como el método de poder representarlo, porque van a ver más adelante que hay distintos tipos de sistemas de referencia. El que uno usa en el colegio cuando grafica funciones, ¿sí? Es un sistema cartesiano, se llama, que es el que usa para los vectores. Pero van a ver más adelante que hay otro tipo de sistemas de referenciación o de posicionamiento, como el esférico, el cilíndrico, el polar. Hay más. Bien, para eso nosotros tenemos que interpretarlo. Vamos a tratar de todo esto pensarlo en las 3 dimensiones espaciales, ¿no? Porque nosotros acá en matemática, cuando hablamos de dimensiones, claramente no son todas dimensiones espaciales. Cuando digo espaciales, es lugares donde yo me puedo desplazar, ¿sí? En la vida real. Nosotros sabemos que vivimos en un sistema, en un universo que tiene 4 coordenadas, son 3 espaciales y una es temporal. Bueno, ahí tenemos una coordenada temporal que nos está indicando otra situación en el universo. O sea, yo puedo estar en un lugar a medida que pasa el tiempo, que está cambiando el tiempo, o sea que no estaría en la misma situación. Podría decir que estaría ocupando el mismo lugar espacial, pero no el temporal. ¿Sí? Yo le digo muy simpáticamente a todos mis alumnos, chicos, quédense tranquilos, que cada segundo que pasa nos vamos acercando a la muerte. Entonces, ¿cómo puedo definir mi sistema? Si tiene una dimensión, si tiene 2 dimensiones, si tiene 3 dimensiones, 4 dimensiones, que son las que conocemos, o puede haber más, porque cuando nosotros estamos definiendo las dimensiones, estamos hablando de variables, ¿no? Y capaz que en un problema físico podemos tener más de 4 variables. Sí, podemos tener 5 variables, 6, bueno.
Entonces, para eso se define lo que se llama el espacio n-dimensional euclidio, donde n es un número en natural, o sea que puede ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo hago? ¿Le aviso a alguien cuántas dimensiones tiene el espacio que yo estoy usando? Se pone R, que son los reales, que es el número, los tipos de números que vamos a usar en este espacio, y n me está indicando las dimensiones de mi espacio. ¿Sí? Y esto es lo que se define como el espacio vectorial. Y esto completa una estructura axiomática, que la estructura axiomática, digo, las matemáticas funcionan con reglas que se llaman axiomas, y esto completa lo que básicamente estamos definiendo como una estructura axiomática. Por ejemplo, ahí tenemos lo que les decía, que yo estoy en el espacio, el centro donde se juntan X, Y, Z sería mi posición, ¿sí? Y cada punto lo represento con una coordenada, una dimensión. En este caso, un espacio tridimensional tiene 3 coordenadas. El espacio euclidio tiene n dimensiones, en que cada punto está definido por coordenadas. Una para cada dimensión, como recién acabé de decir, y la distancia entre dos puntos en particular sigue con la fórmula pitagórica, es decir, la distancia entre dos puntos de este espacio, Pitágoras. El espacio Rn, siendo n un número natural fijo, y se escribe, bueno, ahí pusimos un poquito más de matemática como para ir entendiendo cómo se lee, donde nos está indicando que K es un número natural, K es menor o igual a n, y obviamente son los números desde 1 hasta n. O sea, yo puedo tener las dimensiones que yo quiera. Rn, es decir, que un punto del espacio cartesiano tendrá n coordenadas, P0, x1, x2, x3, xn, siendo xn la enésima coordenada que representa mi sistema, que está representada en mi espacio vectorial. Por ejemplo, cuando digo que es un espacio R2, cada punto tiene 2 coordenadas, x e y, ¿sí? Y x e y pertenecen a los reales. Siempre hay que aclarar qué tipo de números son los que estamos representando nosotros en el espacio. En este caso vamos a trabajar solamente con los números reales. Si fuese R3 vamos a tener 3 coordenadas, x, y, z, y así sucesivamente. Bien, sigamos. Vamos a definir qué es un vector. Wow, ¿qué es un vector? Básicamente, un vector lo único que me indica es una dirección. Es una dirección. Y cuando hablo de una dirección, la dirección es algo libre, ¿sí? Dos calles paralelas tienen la misma dirección, ¿sí? Si yo pongo un vector a continuación de otro vector, por más que los tamaños sean distintos, los dos vectores tienen la misma dirección. No es el mismo vector, porque uno puede ser más grande que el otro, o puede ser que uno apunte en sentido opuesto, pero si están sobre la misma recta de acción o paralelas, indican que es la misma dirección. Veamos. Define, como dije, una dirección. Una recta es una dirección. Ahora, en la recta, que es mi dirección, la representamos. ¿Cómo puedo indicar esa recta? A través de un vector. El vector rojo que tenemos ahí, que tiene un sentido. En realidad el sentido es indistinto de la dirección. No me importa si el vector apunta en el sentido que está indicando ahí en el gráfico o en el sentido opuesto. Sigue siendo la misma dirección, cambiará el sentido, y va a tener un módulo o norma que representa la intensidad del vector, el tamaño del vector, que tampoco me importa porque el concepto del vector fundamental es la dirección. Un vector indica una dirección. Eso es un vector libre. Propiedad de los vectores. Son deslizantes o axiales, es decir, que están en una misma dirección. Por ejemplo, que los podemos ubicar en la misma recta, ¿sí? O en direcciones paralelas, que sería lo mismo, la misma dirección, porque las rectas son paralelas. Es lo que estábamos un poco diciendo. Bueno, vamos con las operaciones matemáticas. Multiplicación de un vector por una escalar. Entonces nosotros acá en matemáticas tenemos escalares, que son los números, y los vectores, que son entidades
que indican dirección, sentido, módulo. El escalar, no. Solamente un número. Por ejemplo, en física, un volumen es un escalar. ¿Sí? La masa es un escalar. Ahora, la fuerza, como sí tengo que indicar hacia dónde apunta la fuerza es un vector. La velocidad sería un vector. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar? La matemática, todo esto, el álgebra, todo lo explica. Dice, sea un vector no nulo, es decir, que no puede ser el vector cero. Y lambda pertenece a los reales, sería el escalar. El vector lambda por u, o sea, cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo que me está diciendo que me está dando un vector es el que tiene por módulo lambda veces el módulo, ¿sí?, o la norma del vector u. No importa cuánto valga u, pero mi nuevo vector va a ser el tamaño de u multiplicado por lo que me indique lambda. Lambda no dice si es positivo, si es negativo, solamente está diciendo que es un escalar, no me dice puede ser un número, o sea, dentro de los reales puede ser irracional, puede ser un racional, no sé, random, cualquier número real. ¿Sí? Ahora, ¿qué obtenemos? El vector que me da, no me importa para dónde apunta, va a tener la misma dirección. O sea, un vector multiplicado por un escalar me genera otro vector que tiene la misma dirección que el primero. Ahora podemos analizar el sentido. ¿Qué pasa si lambda es mayor a 0? O sea que es un escalar positivo. Y ahí vamos a analizar dos situaciones. Primero, ¿qué pasa si es más grande que 1? Si yo un vector lo multiplico por un número más grande que 1, por 2, por 1,5. Entonces, si yo tengo mi nuevo vector lambda por u, lo llamo b para que podamos diferenciarlos. B resulta de multiplicar a mi escalar lambda por mi vector u. Y lambda va a ser un número mayor a 1. Entonces, de acuerdo a la definición, si este vector es u y lo voy a multiplicar por un escalar más grande que 1, el vector me va a dar en tamaño más grande. Porque ahí dice lambda veces el módulo en la norma de u. Es decir, que ahí puede ser 2 veces, 3 veces, no sé, 3 veces podría ser, lambda igual a 3. Y ahí tenemos nuestro vector b. Ahora, ¿qué pasa si lambda estuviese entre 0 y 1? O sea, una cierta magia que tienen los números que cuando yo multiplico un número por un número entre 0 y 1, el número que me va a dar es un número más chico. Por lo tanto, si yo multiplicase por un número menor entre 0 y 1, un medio, 2 tercios, etcétera, etcétera, 3 cuartos, me va a dar un vector más chico que el vector u, pero con el mismo sentido, la misma dirección, pero el tamaño va a ser menor. Y por último, tenemos qué pasa si tiene el escalar es negativo. Y ahí, cuando multiplique por menos 1, por menos 2, por lo que menos sea, va a apuntar en el sentido opuesto que teníamos planteado inicialmente. ¿Sí? Entonces, nuestro vector b va a quedar representado de la siguiente manera. Es decir que un vector por un escalar nos da otro vector que tiene la misma dirección y después lo que puede decir cambiar es el sentido o puede cambiar el módulo del mismo. La multiplicación de un vector por un escalar, sea u perteneciente a Rn, es decir, a un espacio n-dimensional no nulo, y lambda perteneciente a reales, matemáticamente yo voy a tener que multiplicar cada componente de mi vector por el escalar. Es decir, que ahí tenemos, si x tiene x1, x2, x3 hasta xn componentes porque es n-dimensional, mi vector resultante matemáticamente va a ser la primera componente multiplicada por lambda, la segunda multiplicada por lambda, y así
así sucesivamente. Bien, sigamos. A ver, pero hay una parte que no me deja ver esto, me pone... I'm get nervous. Ahí tenemos un ejemplo. Lambda 2 menos u, lambda por 2 menos 1, 5, será 2 por lambda. Y si lambda es 3, por ejemplo, no lo puse, pero podría ser lambda 3, quedaría 6 menos 3 y 15. Así sería el vector que me daría por resultado. Bien, ¿qué tenemos? Suma de vectores. Bueno, acá abrimos un capítulo nuevo. Acá estoy sumando dos vectores. Nosotros sabemos que cuando sumamos dos escalares, 5 más 3, 8. ¿Sí? 5 más el opuesto de 2, 3. Pero en los vectores esto no funciona de esa manera. Entonces tengo dos vectores u y b. ¿Sí? La suma de u y de b es un vector que se determina gráficamente utilizando la regla del paralelogramo. Ahora voy a explicar la regla del paralelogramo. ¿Sí? A mí mucho no me gusta poner el nombre de las cosas, pero se lo llama así. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla del paralelogramo? Tengo b en una dirección y u en otra dirección. No los puse sobre la misma dirección, pero la lógica es la misma. Cuando uno interpreta la palabra suma, significa agregar. Entonces, si yo quiero hacer u más b o b más u, que es conmutativa la suma acá en los vectores, así que lo puedo sumar de las dos formas, me da el mismo resultado, sumar significa agregar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como los vectores son deslizantes, es decir, que lo puedo mover en una dirección paralela, ese vector punteado es u, que está en una dirección paralela, es decir, en la misma dirección que el u original que grafiqué lleno. Y agregar significa a ese b le agrego u y me va a dar como resultado el vector b, que va a ser el vector suma u más b. Así se suma. Lo puedo hacer así. También, como es conmutativo, yo podría agregar a u, b paralelo al b que te dice ahí en punteado. Y obviamente me da la diagonal de un paralelogramo, que se llama la regla del paralelogramo. Pero bueno, vamos a analizar otra situación, porque acá, como a mí me gusta decir, no existe la resta. Si yo tuviese que hablar del opuesto del vector b, es decir, cuando lo multiplicamos por un escalar negativo, y si el escalar es 1, me va a dar un vector que va a tener la misma dirección, el mismo tamaño, porque lo estoy multiplicando por 1, y el sentido opuesto. Por lo tanto, me va a quedar ese vector. Y ahora yo puedo hacer a u le sumo menos b, entonces tiro una paralela a menos b, que es u, y me tira esa diagonal. Y eso sería el vector u menos b. A u le agrego menos b. Y como es deslizante, lo voy a poder poner ahí. Esto es muy importante, sobre todo para la parte de física, cuando tienen las velocidades que hacen velocidad final menos velocidad inicial y todas esas cosas. Presten atención porque esta parte sirve para poder graficar rápidamente los vectores velocidad-aceleración, por ejemplo, en un problema de tiro oblicuo. ¿Sí? Same. Y nos queda el vector u menos b. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la suma, que la resta, por decirlo de alguna manera, de la suma de los opuestos, no es conmutativa. Porque si yo ahora, en vez de sumar el vector menos b, sumo el vector menos u, hacemos exactamente lo mismo, nos da ese vector. Fíjense que no es casualidad que nos da un vector que tiene la misma dirección que u menos b, pero sentido opuesto, porque lo estaría multiplicando por menos u. Y entonces iría así. Bueno, ahí me quedó cerrado. Entonces, lo que sí podemos decir, en virtud de esto, es que cuando yo sumo dos vectores u y b, vamos a poner un ejemplillo, tenemos u que tiene n coordenadas. Esto está hecho para... Esto lo que está graficado son dos dimensiones, no son tres dimensiones porque se pone bastante complejo. Y más de tres dimensiones no se puede graficar, así que besitos en la frente, como un profesor de análisis 2 le contesté una vez a uno, si puede tener un gráfico en 4 dimensiones, fíjese si le pasa por la puerta.
¿sí? Se suman componente a componente. Esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando sumamos vectores. Se suman componentes, es decir, la componente U1 se suma a la B1, la U2 para la B2 y así sucesivamente, generándome un vector que va a tener las mismas dimensiones, es decir, la misma cantidad de coordenadas que los dos originales, porque yo no puedo en 3 dimensiones sumarlas y que me dé un vector de menos o de más dimensiones de las originales. O sea, si estoy sumando cosas que están en 3 dimensiones, la suma me tiene que dar en 3 dimensiones, no me puede dar en 2 dimensiones o en 4 dimensiones. Si les pasa eso, está mal. Eso está mal, directamente. Sigamos. Descomposición de vectores. Esto sería como una especie de símil. No, no lo voy a decir. Supongamos que tengo 3 vectores que son coplanares. Esto es muy importante, ¿sí? Porque acá estaríamos entrando en una parte un poco más precisa en álgebra y acá estamos haciendo como una especie de introducción a vectores. Si yo tengo 3 vectores coplanares, significa que los 3 vectores están en el mismo plano. Puedo escribir uno en función de los otros dos, pero tienen que ser coplanares los vectores, ¿sí? Sería como lo opuesto a lo que estuvimos haciendo. Nosotros teníamos 2 vectores, generamos un tercero, ahora tenemos 3 vectores y podemos descomponerlo en las otras 2 direcciones. Vamos a hacer eso. Esto se llama, cuando dice que uno puede escribir, esta sería la parte más de álgebra, que se llama combinación lineal, que lo explicaré en otro video, pero sería ese el tema que vamos a encarar. Y lo vamos a tratar de entender gráficamente, que eso es lo importante. Supongo que tengo un vector W, un vector B y un vector U. 3 vectores coplanares. Entonces lo que vamos a hacer el proceso inverso al que hicimos ahí. Vamos a tirar una recta paralela a la dirección U hasta cortar la recta B. Y vamos a definir un vector, fíjense que ahí en violeta se ve un vector que es un poquito más grande que B, que no es B. Sería como la parte de W que la tengo en la dirección del vector B. Lo mismo vamos a hacer, vamos a trazar una paralela. Y ahí está lo que estaba diciendo. Ese vector W en la dirección B lo puedo escribir con respecto a lo que habíamos dicho antes como un escalar multiplicado por B. Es decir, en este caso en particular, alfa es un número mayor que 1 y eso lo puedo saber o puedo deducirlo porque el tamaño del vector es mayor a U. Y si el vector es más grande que el que yo estoy comparando, el escalar es un número más grande que 1. En este caso. Igual elegí bien porque ahora cuando trazo una dirección paralela a la B y corta U, me está dando como la parte de W que la tengo en U, y ahí me va a dar un número más chico que 1 el escalar que lo voy a tener que multiplicar. Pero lo hice para que se note, no puede pasar que los dos escalares sean más grandes que 1 o que los dos sean más chicos. Eso depende de cada cosa. Y como nosotros esto lo habíamos definido como una suma, yo podría escribir el vector W como la suma, ¿sí?, de la proyección, se llama esto, de W sobre B, más la proyección de W sobre U, que las habíamos definido como alfa por B más beta por U. Eso es lo que acabamos de hacer con esta composición. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ese vector W lo podría representar como alfa veces B más beta veces U. Es válido. Eso tiene que ver mucho con los sistemas de coordenadas, por eso tengo que hacer todo esto. Y vamos a definir una de las últimas operaciones, que es el producto que vamos a ver en este vídeo, que es el producto escalar o producto interno. Hay distintos tipos de producto entre vectores, solo me voy a limitar a lo que sea ingreso a algunas universidades. El producto vectorial se ve un poquito más en álgebra. Lo primero que tenemos que definir es, supongamos que tengo 2 vectores, ¿sí? X e Y, con sus componentes
x1, x2, xn, y1, y2, yn. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que saber es que antes multiplicábamos un escalar por un vector y nos daba un vector, y ahora multiplicamos dos vectores escalarmente, producto escalar se llama, o producto interno, y nos da un escalar de resultado, no da un vector. Hay productos entre vectores que dan vectores, pero este da escalar, porque está definido de una manera en particular. El producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de los productos de las componentes correspondientes. Es decir, que yo tengo que multiplicar la x1 con la y1 y sumarle x2 con y2, and so on. Y así sucesivamente. Entonces, el simbolito ese que aparece ahí se llama sumatoria, que está representado por la letra sigma mayúscula de suma. El i me indica a partir de qué elemento es el que voy a empezar a sumar, y n me indica el último elemento que voy a considerar para la suma. En este caso, como yo tengo n es un sistema bidimensional, estamos hablando de R2 porque fue el que tomé, tendríamos que hacer desde igual a 1 hasta n igual a 2, si fuesen 3 dimensiones sería desde igual a 1 hasta n igual a 3, si fuesen 4 dimensiones desde igual a 1 hasta n igual a 4, y tendría que hacer x1 por y1, x2 por y2, en este caso que son 2 dimensiones. Si fuesen 3 dimensiones me quedaría x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3, y así sucesivamente, sumadas. O sea que son los productos de cada componente sumado a la siguiente. Por eso da un escalar, porque si yo multiplico la primera componente por la segunda componente, me da un escalar, y si le sumo otro escalar, me da otro escalar. Por lo tanto, el producto interno, producto escalar entre dos vectores, me da como resultado un escalar. Propiedades. El vector nulo, porque acá tenemos que tener en cuenta que 0 es un escalar y el vector 0 se llama vector nulo. Es así. Cada cosa con cada cosa. Se denota así. Es decir, que voy a tener, supongamos que yo tuviese en 2 dimensiones, el vector nulo va a ser 0, 0. Si tuviese 3 dimensiones, 0, 0, 0. 4, 0. Así sucesivamente. No tiene dirección ni sentido, y el extremo y el origen coinciden. Características del vector nulo. El producto escalar es conmutativo. Es decir, que lo puedo multiplicar como quiera. El orden no me importa. Hay otros productos que no son conmutativos. Ahora hay que tener muchísimo cuidado cuando entramos en matemática, que no todas las cosas eran como nos enseñaban en el colegio, multiplicamos 2 por 3, 3 por 2. Bueno, acá no. Acá uno tiene que tener en claro cómo son las reglas para cada caso. Para cada caso, el producto escalar sí es conmutativo. ¿Qué otro? Es asociativo, o sea que yo puedo, por ejemplo, sumar dos vectores y multiplicarlos escalarmente por un tercero. Hasta acá vienen como las reglas de los números, no hay bastante, no tiene cambios. ¿Qué pasa si tengo el producto escalar multiplicado por un escalar? Medio como un trabalengua. O sea, el producto escalar es en vectores y multiplicación por un escalar es multiplicar por un número. Same, no pasa nada. Yo puedo, es como un producto, puedo multiplicar escalarmente los vectores y después multiplicarlo el número ese por el número del escalar lambda, o puedo multiplicar un vector. Lo que pasa es que sí hay que tener cuidado con respecto a la distribución, ¿no? Uno tiene que tener presente siempre que cuando hace distributiva, la distribución es una propiedad que involucra la suma y el producto, ¿sí? No es distributiva de producto con producto, chiquites. Es distributiva, es respecto de la suma de la multiplicación o sea, lo que se hizo en el punto de arriba, si una distributiva, esto no hay distribución porque no hay suma. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Después dice que si yo multiplico un vector por sí mismo, el producto escalar siempre me va a dar un número mayor o igual a 0. Va a ser 0 si el x es el vector nulo, que es lo que está indicando ahí. El producto escalar entre cualquier vector y el vector nulo es 0. ¿Sí? Y después define lo que es un versor. ¿Qué es un versor? Bueno,
Un versor es un vector de norma unitaria. Lo que te está diciendo acá es que el vector tiene módulo 1. Es la unidad vectorial el versor. Que se representa para una dirección, ¿sí? Es eso. Eso es el vector nulo. Se representa con ese jopito, ¿sí? Con esa circunflexión. Y ahí dice su norma, porque a veces dicen módulo norma, pero en realidad el módulo es para los números, la norma para los vectores, se puede usar de cualquier forma, pero por eso a veces se hinchan mucho las pelotas con el tema de norma, porque es un vector. Sigamos, ¿qué más tenemos? Y vamos a ver qué es la norma o módulo del producto interno o producto escalar. ¿Qué es la norma de un vector? Bueno, la cuenta que hay que hacer es bastante sencilla, ¿sí? No es para nada complicada. Pero bueno, vamos a ver la definición. Dice, la norma o módulo de un vector en un espacio con producto escalar es la raíz cuadrada no negativa del producto escalar de dicho vector por sí mismo. Es decir, que lo que nos está indicando que tenemos que multiplicar nuestro vector por sí mismo escalarmente, que quedaría esto, hacer el producto escalar, y nos queda esto que sería lo que uno conoce con el nombre de la relación pitagórica, es decir, para poder calcular la norma de un vector, tenemos que hacerle a las componentes Pitágoras, la relación pitagórica, pero la relación pitagórica surge de esta definición. Pueden usar Pitágoras directamente, que está perfecto, pero la posta de la explicación es esta. Lo que pasa es que es más chill usar Pitágoras, agarrar las componentes de un vector y elevarlas al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Acá elegimos esto. Supongamos que yo quiera representar el vector 3, 4 en un sistema bidimensional y lo representamos. 3, acá por un lado 4, ¿sí? Tiramos el vectorcillo, esa es la norma de ese vector. ¿Cómo la tenemos que calcular? Y sería 3 por 3 más 4 por 4, sería 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, la norma es 5. Pitágoras, sale con frita, no pasa nada. Pero la explicación es la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. Desigualdad de Schwartz. En todo espacio euclidiano, el valor del vector del producto escalar de dos vectores, cualesquiera, es menor o igual al producto de los módulos de dicho vector. Bueno, vamos a tratar de codificar todo esto que parece como mucho. Lo que me está diciendo es que si yo hago el producto escalar y al producto escalar tomo su módulo, que puede ser negativo el producto escalar, aclaro, el módulo va a ser menor que el módulo de los vectores, las normas de los vectores multiplicadas entre sí. Esa es la desigualdad de Schwartz. ¿Por qué planteamos la desigualdad de Schwartz? Porque ahora lo que vamos a tratar es de empalmar todo esto, ¿sí? Las direcciones con los ángulos que forman los vectores entre sí. Y esta sería como la protoexplicación de otra de las formas de calcular el producto escalar. Y el ángulo de dos vectores, tengo dos vectores no nulos en un espacio con producto interior. De la desigualdad de Schwartz, yo puedo decir esto. Nosotros en otro de mis vídeos, ¿sí? Hablamos de módulo y sabemos que tenemos una propiedad de módulo, ¿no? La propiedad de módulo es que cuando tenía con una desigualdad ocurría lo siguiente, que yo esto lo puedo escribir, saco el módulo y me quedaría acotado entre esos dos. Buscan propiedades de los módulos con desigualdades, es eso, no lo voy a explicar ahora, no terminaría más el video. Y si eso yo lo paso dividiendo, ¿qué me queda? Me queda que el producto escalar dividido sus módulos de cada uno de los vectores no es más grande que -1 y más chico que 1. Es decir, que todos los valores de ese producto escalar, así como está definido, el producto escalar dividido sus módulos, me dan números comprendidos entre 1 y -1. Y uno pregunta, ¿a qué parece esto? Y bueno, las funciones trigonométricas tienen ese parecido bastante asombroso, como por ejemplo el coseno, ¿sí?
el ángulo entre dos vectores no nulo me está diciendo que es un ángulo que está entre 0 y pi. Porque el coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi vale menos 1. Traduciéndolo en sexagesimal, el coseno de 0 vale 1 y el coseno de 180 vale menos 1. Entonces, esos valores que están ahí representarían los cosenos de un ángulo, como mucho y como poco. Es decir, que el coseno de phi es igual a xi, producto escalar, dividido el producto de sus normas. Y acá tenemos otra definición del producto escalar respecto del ángulo que forma ambos vectores. Es decir, que yo puedo calcular, otra de las formas que puedo calcular el producto escalar es multiplicar los módulos de los vectores y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. O puedo calcular qué ángulo forma entre ellos sabiendo cuánto es el producto escalar. O sea, si yo sé las componentes, por ejemplo, hago el producto escalar, lo divido por los módulos, hago inversa coseno y saco cuál es el ángulo que forman esos vectores. Estamos llegando a la utilidad máxima del producto escalar. Todavía no llegamos a lo más importante del producto escalar, porque el producto escalar se usa para varias cosas, pero hay una que es así épica, que es una de las propiedades del producto escalar. Vamos con el sistema de referencias cartesiano u ortonormal en una recta. Acá entramos ahora con... Porque todo lo que estuve explicando hasta ahora, nunca hablé de X, Y, Z, nunca nombré eso. Hablábamos de direcciones genéricas, una dirección por acá, random, otra dirección. El ángulo, nunca nos fijamos qué ángulo estaban los vectores. Bueno, ahora nos vamos a empezar a concentrar en el sistema de referencias cartesiano, que es lo primero que hablaba en el inicio del video, en donde es importante poder marcar desde dónde uno está haciendo las observaciones, ¿sí? De dónde uno dice las cosas. Entonces, primero vamos a imaginarnos un espacio de una dimensión, ¿sí? Por eso hablo de una recta. Nos olvidamos del eje Y y del Z, ¿no? Una recta. El universo es una consecutividad de puntos infinitesimales y lo único que vemos es puntos adelante y puntos atrás tenemos. No vemos nada más que eso. Vamos a tomar un punto fijo que es la referencia. Nosotros estamos en ese lugar. Y tenemos una dirección, que se lo vamos a llamar eje de coordenadas de abscisa, que tiene esa dirección, y vamos a marcar un sentido. Ahora, nosotros habíamos definido así como ingenuamente, digo, ¿de dónde salió eso del versor? Y yo diré que era un versor. Bueno, ahora vamos a tratar de entender para qué carajo sirve un versor. El concepto de versor tiene como el sentido de las divisiones de una recta. Sería como la división unitaria. O sea, yo cuando quiero hacer una referencia de medición de algo, tomo un patrón y después lo divido, lo segmento en cuantas partes quiera y a una de esas partes la llamo la unidad. Ven otro video y van a ver el sistema del metro y todas esas boludeces que, bueno, sería eso. O sea, yo tomo un patrón, lo divido en determinada cantidad de segmentos, probablemente se usa 10, hay que otros, los británicos no, pero el resto del mundo civilizado lo divide en 10 partes o en 100 partes y una la define unidad. Y nosotros acá lo que vamos a hacer es eso, vamos a tomar un vector unitario indicando la dirección de esa recta negra y le vamos a poner un nombre a ese versor y latina como indica ahí. Ese es el versor Y. Esta es una dirección de una recta X y para poder definirlo vamos a indicar el versor Y. El versor, como dije recién, tiene norma módulo 1 de la recta L y lo marcamos ahí. Ping, listo. Si tomamos un punto P que pertenece a la recta, es decir, otro punto,
Eso es lo que dice ahí. P pertenece a la recta. Recordar que un punto de la recta tiene dimensión 1. Así que yo no puedo poner acá coordenadas 1, 2, 3, 5. No. Tiene una sola dimensión, es monodimensional. O sea que es un número y otro número, nada más. El vector o P, por lo explicado en suma de vectores con la resta, se representa de esta manera. Sería lambda por L versor I, o sea, un escalar multiplicado por el versor I, que es 1, nos va a dar el tamaño del vector. En este caso, obviamente que lambda va a ser un número mayor que 1. Y si yo tuviese que marcar como resta del vector que va desde el origen hasta el extremo y desde el origen con el origen, sería xp menos x0. Así se representa un vector. Y nos va a dar el valor, por ejemplo, si fuese 3, sería 3 menos 0 versor i. Y ahí tenemos referenciado el vector 0p como 3 versor i. Vamos para un sistema bidimensional. Para un sistema bidimensional, es decir, en el plano, vamos a tener que tomar lo mismo, pero vamos a tomar un punto fijo, vamos a poner una dirección, el de las X se llama abscisas, el de las Y se llama ordenadas, tiramos abscisas y ordenadas, uno va a tener un versor Y, el otro va a tener un versor J. El de los versores en el eje Y se llaman J. Ambos versores tienen por norma módulo 1, por eso aparece eso, y son perpendiculares entre sí, los dos vectores, los dos versores. Y por último tenemos ahí tenemos, supongamos que yo tenga, porque lo tuve que hacer acá que es más grande, mi sistema de referencia. Esto sería un sistema de referencia, ¿sí? Marco un punto random en el sistema de referencia, el punto P, que tiene coordenadas, en este caso, XP y P. Ahora sí tienen dos dimensiones porque es el plano. Si yo quiero marcar el vector 0P, tenemos que tomar las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto 0, restarlas y nos quedará XP y P. Quedará exactamente eso. XP y P, el XP va con el versor Y, que es la componente, era lo que me había mostrado ahí de descomposición de vectores, bueno, es lo mismo que dirección, pero ahora la única diferencia que tiene esto con descomposición de vectores es que acá las direcciones son ortonormales, ortogonales, perpendiculares, 90 grados, tienen esa particularidad que en las otras explicaciones nunca hice referencia a eso. Y acá tenemos escrito el vector. Y así se escribe un vector en el plano. El módulo se calcula con los módulos que estuvimos viendo. Supongamos ahora que agrego un vector Q, un punto Q, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con P. ¿Sí? Hacemos la cuentita, piqui, piqui, piqui. Tenemos esto. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el vector PQ? Entonces, será el vector OP menos el vector OQ. Fíjense, a OP le agregué ahí OQ menos OQ y lo uno. Y me va a dar este vector. Fíjense cómo cierra el triángulo, ¿no? Tiqui, tiqui. Y ahí lo pongo. Ese va a ser el vector OP. PQ, perdón. De acuerdo a la definición de distancia de producto escalar, si yo tuviese que, por definición de producto escalar, calcularle la norma al vector PQ, tendría que hacer el producto escalar entre OP y OQ. El producto escalar nos quedaría descrito, primero puse ahí XP versor I y P versor J menos, ¿sí? XQ versor I menos IQ versor J, lo multiplico escalarmente y me queda XP menos XQ elevado al cuadrado, ¿sí?
¿Qué pasa con los I y los J? Bueno, nosotros sabemos que cuando yo multiplique los versores I con versor I y los versores J con los versores J, ahora lo vamos a ver más adelante, el producto escalar entre dos vectores que el ángulo que forman, perdón, el I con el I me va a dar 1, por eso no se pone, y el J con el J también me va a dar 1. Ahora lo vamos a hacer un poco más adelante. Lo que pasa es que a veces las explicaciones quedan medio como guachinas, medio como que... Supongamos ahora que yo tengo tres coordenadas. Sí, es casi todo lo mismo. Tenemos ahora un punto en el origen, los tres versores I, J acá, abscisas ordenadas y cotas se llaman los ejes, tengo un punto fijo, piqui piqui, las tres son perpendiculares, las tres tienen norma 1, me definen los planos coordenados, el plano X, XY, el XY sería como el piso de lo que vemos ahí, después el YZ es el que está de frente a la pantalla, y el ZX, el que está ahí pegado, son los planos coordenados, que antes no teníamos planos. Vamos a llamar versor asociado, ¿sí? El versor asociado, que es un versor, se indica como lo habíamos visto con versor y tiene el norma 1 y tiene la misma dirección que el vector B, que define una dirección. Vamos a calcularlo, porque ahora lo que voy a explicar es cómo se calcula matemáticamente. Si yo tengo un vector B y quiero calcular el versor de ese vector, tengo que dividir al vector, lo divido por el módulo del mismo. O sea, si yo, ahora creo que hay un ejemplo. Ahí vamos a poner, por ejemplo, si tengo el vector, creo que uso el 3, 4, pero me da 5. Tenemos en este plano de referencia, ahí está, el 3 4 tiqui, 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 tiqui. Entonces, la norma quedaría esta, que ya la habíamos calculado, que daba 5. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el versor, el 3 versor I más 4 versor J sobre 5, quedaría el versor 3 quintos, ¿sí? Y 4 quintos. Los valores que aparecen ahí, 3 quintos, a veces le dicen ángulos directores, ¿sí? Sería como el coseno del ángulo que va entre B y el versor I, es 3 quintos, y el coseno del ángulo que va entre B y J sería el de 4 quintos. Se llaman cosenos directores. Lo dan con ese nombre, pero no sé, un dato. Condiciones para... Bueno, acá llegamos a la parte más importante del producto escalar. Ya estamos casi por terminar el vídeo. ¿Sí? Condición de paralelismo. Bueno, la primera definición que vimos de el escalar por un vector, eso se llama condición de paralelismo. Cuando sé que dos vectores son paralelos, es decir, yo consigo buscar un escalar que multiplique a uno de los dos y me da el otro vector, entonces son paralelos. ¿Sí? Esa sería la definición de producto escalar. Perdón, de condición de paralelismo. Tengo un vector acá, tengo un vector acá, piqui, 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 entonces condición de paralelismo, piqui, piqui, piqui. Condición de perpendicularidad. Acá llegamos al, a la- a la- al uso más frecuente del producto escalar. ¿Qué pasa? Que esto me va a servir para poder justificar cuando estuve haciendo lo de PQ o P y esas cosas, que las J y las I desaparecieron mágicamente de la cuenta. Ahora van a entender un poco por qué desaparecen. Porque nosotros acá, fíjense esto, nosotros tengo que, si yo multiplico dos vectores, los módulos, o sea, el producto escalar entre dos vectores lo puedo calcular como el producto entre los módulos y el coseno del ángulo que forman. Si yo multiplicase versor I con versor I, esto es 1, y el coseno de 0, que es el ángulo que forma el versor I consigo mismo, es 1. Por eso es que cuando hago el producto escalar en la raíz esa, desaparecía mágicamente, porque da 1. Same con J. Pero, y hay la importancia de por qué se toma 90 grados, es qué pasa cuando el coseno es el de 90. El coseno de 90, mis chiquitos, o de pi sobre 2, que está escrito de las dos formas, vale 0. Entonces, dos vectores, si yo hago el producto escalar entre dos vectores y me da 0, significa que los dos vectores son perpendiculares.
También puedo, hay ejercicios que les van a decir cuánto tiene que valer este vector para que sea perpendicular al otro. Entonces ponen los dos vectores, producto escalar igual a 0, y lo despejan. Después habrá que ver si el ejercicio tendrán que plantear algún sistema de ecuaciones porque falta algún dato. Pero la lógica, el tema más importante, con esto se define lo que es un plano, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que funcionan con esto. Esa es la condición de perpendicularidad. Que U por B igual a 0, entonces los vectores son perpendiculares. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ni U ni B es el vector nulo. ¿Qué tenemos? Último tema. Ya termino el vídeo. Proyección ortogonal. ¿Sí? Proyección ortogonal. Lo vamos a hacer en RD. Esto funciona con todo. Se pone un poco más tenso cuando hay más dimensiones. Pero tenemos dos vectores no nulos, R2. Y obviamente que tiene que tener un ángulo. U sobre B es un vector y el vector proyección se simboliza así. Proyección, por ejemplo, ¿no? Esto es una elección del vector U sobre el vector B. Puede ser al revés, aclaro. Es una que elegí yo para representar. Entonces, tomamos dos vectores U y B. Cuando yo hablo de qué es la proyección, era ese famoso punteadito. En este caso vamos a poner ese punteadito perpendicular, ¿sí? Perpendicular a la otra dirección. En este caso, la de U sobre B. Puede ser al revés, aclaro. Ese vector amarillo es el vector proyección. Eso gráficamente representa el vector proyección U sobre B. Ahora, y tiene un ángulo, lo vamos a llamar al phi. Bueno, pensé que era phi. Definición del producto escalar. U por B, módulo de U por módulo de B, coseno de phi, fantástico. Ahora, nosotros lo que vamos a... Si yo quiero analizar esto como un triángulo y los lados de un triángulo serían como los módulos de los vectores U y proyección de U sobre B, nosotros sabemos que el coseno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que yo elijo coseno porque me interesa mucho relacionar U con proyección UV. Este no es nada, es un punteado que me completa el triángulo, pero los que me interesan son U y proyección UV, que es el que tengo que calcular. Entonces, yo sé que si coseno de phi es proyección del módulo de proyección V sobre el módulo de U, ¿sí? Entonces yo puedo decir que U por el coseno de phi, así que lo que tenía dividiendo lo paso multiplicando, ¿sí? Me quedará U por coseno de phi y a este B lo mando acá dividiendo. Esto será esto. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Porque esto sería, yo tengo que calcular este lado, que es el adyacente. Y esta la hipotenusa la paso multiplicando. Sería una cosa así. Entonces, la proyección sería esto dividido, multiplicado por el coseno. Y como acá ya lo tengo, B lo mando dividiendo, lo saco. Y esto será el tamaño de este vector, que ahí lo voy a tener que poner. Acá está. El módulo, este cateto es U por coseno de phi, y U por coseno de phi es U por B escalar sobre el módulo o la norma de B, que quedaría esto. Pero esto me da el módulo, no me da el vector. Esto es el módulo del vector proyección, no es el vector proyección. El vector proyección le tengo que indicar a este módulo el versor, es decir, el tamaño del vector de la dirección B. Y como nosotros ya vimos que el versor de una dirección es B sobre su norma, al producto escalar de B multiplicado por B multiplicado por el versor B, a esto lo reemplazamos por lo que definimos anteriormente, y esta cuenta sería el vector proyección.
Esto que tengo acá me da un escalar y esto me da un vector. Empiezan a distribuir y a hacer cosas así medio peligrosas porque acá no hay producto escalar entre B y esta B. Esto es un producto, no es escalar. Esto sí, esto es producto escalar, un escalar, divide un escalar, otro escalar, divide otro escalar, otro escalar. ¿Sí? Estos sí los puedo juntar y pues, como son escalares, B, módulo de B por módulo de B, norma de B por norma de B, lo puedo poner norma de B al cuadrado, total son números. Pero no es producto escalar entre el vector este B y todo el resto que son números. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, medio larga la explication, no sé cuánto tiempo estuve grabándolo, pero bueno, más calamar que nunca, ¿eh? Hoy con la gorrita de Tense. Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, likes, suscríbanse, besitos, adiós, bambini. Nos vemos. Chao, chao.